Bueno, primero le damos la bienvenida al subsecretario, a asesores, asesoras, a Jean-Pierre Matus, si viene como ministro, en reemplazo de la ministra que está en Berlín, estaba saliendo el día de ayer, así que y le vamos a dar la palabra a la secretaria de la comisión para que pueda dar la cuenta. Presidente, hay una solicitud del honorable senador señor Bianchi, quien en su calidad de coautor del proyecto de ley que limita obras de urbanización en áreas silvestres protegidas, que ya se aprobó en general, solicita se reciba en audiencia a la Asociación Gremial de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine para que esta asociación gremial exponga sus puntos de vista en relación a la iniciativa mencionada. Se adjunta la presentación. Si les parece, los podemos recibir en algún momento. Enseguida hay una presentación del Sindicato de Equipos Mineros Bailac de la Mina Invierno, que se dedica a la explotación de yacimientos de carbono ubicados en Isla Riesco, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. También solicitan una audiencia con la comisión a objeto de exponer sus puntos de vista en relación con el rol de las organizaciones no gubernamentales y de los tribunales ambientales en relación con evaluaciones ambientales que ya han sido aprobadas por las autoridades competentes y con las medidas cautelares que los tribunales ambientales han decretado respecto de las actividades de esa mina. ¿Para cuándo? Uno y otro lo vemos después. Ya. Delito ambiental, y en la citación figuraba la aprobación de la idea de legislar del proyecto y también como punto número 2 figuraba aprobar el texto que se iba a considerar como texto refundido. Eso es, presidente. Bueno, la idea que tenemos hoy día es de revisar te doy la palabra, dar una última mirada al texto que presentó Jean-Pierre Matus, de poder ver si hay algunos aspectos que nos parece necesario tal vez incorporar algún otro elemento, pero la idea es que a partir de ese documento podamos ir avanzando en una discusión ya más concreta respecto a aprobar en general un cuerpo de contenido que después nos permita hacer la discusión ya a través de indicación e irlo mejorando progresivamente. No quiere decir que lo que aprobemos ahora va a ser el texto definitivo, es un texto que se tiene que ir mejorando y que se tiene que ir incorporando las visiones de todos los senadores y las senadoras. Entonces, David tiene la palabra. Sí, presidente, yo una situación distinta en la cuenta, más que nada en varios. En Argentina se produjo un hecho que terminó con la muerte de un diputado, don Héctor Olivares. Curiosamente, en el marco de este encuentro de electromovilidad hace 2 semanas atrás en Buenos Aires, nos tocó participar junto al senador Bianchi en este encuentro, en esta reunión, y allí estaba el diputado promoviendo el tema de la electromovilidad en América Latina.
el procedimiento formal respecto de ese particular. Esas dos dudas solamente tengo formal. No quiero separar, por favor, absolutamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que conversar, sino que para trabajo en este sentido, me gustaría recibir la opinión de la Secretaría, Presidente. Muchas gracias. En primer lugar, la fusión de proyectos fue solicitada por mí, en tanto presidente de la comisión, en la sala del Senado y fue autorizada por la sala del Senado. Y en relación al rol de Ron Pierre Matus, la misma ministra había planteado que Ron Pierre Matus había sido protagonista en el proyecto que el Ejecutivo había presentado, y en una sesión, no recuerdo si estaba el senador Sandoval, establecimos que le íbamos a solicitar a Ron Pierre Matus a encabezar un pequeño equipo de expertos para que pudieran hacer una suerte de asesoría a la comisión para este proyecto, y le encargamos la tarea de tomar de todos los proyectos ideas que nos permitieran formular un documento marco que no es obligatorio, es solo un conjunto de darle sistematicidad y generar una visión ecosistémica de normas coherentes entre unas y otras que no resultaban de hacer una especie de mosaico de proyecto, y por lo tanto le encargamos esa tarea. Le doy la palabra a la senadora Isabel Allende, que la está pidiendo. Gracias, presidente. La del senador Santos, netamente procedimental, no tiene nada personal, pero yo quiero confirmar lo que está señalando el presidente de la comisión. Nos encontramos que teníamos muchísimas mociones y son bastante diversas entre sí, aunque todas tienen el mismo objetivo, que era llegar a legislar sobre delito ambiental, algo que nos carece nuestra legislación y que es sumamente importante. Y la idea es que logremos un proyecto que efectivamente cumpla con lo que nos proponemos, es decir, que sea lo suficientemente disuasiva para que permita que haya cada vez más preocupación y preventiva, por decirlo de alguna manera, y no estemos después lamentando las situaciones complejas como las que hemos vivido y sus zonas de sacrificio, por mencionar algunas. Entonces, yo lo primero que quiero señalar es que acordamos la fusión formalmente, y esto fue ratificado por la sala. Y lo segundo, que efectivamente se vio en la comisión, yo no me acuerdo en qué momento, pero sí consultarle al profesor Matus por su experiencia, su trayectoria, su conocimiento, que nos ayudara, porque la verdad que la Secretaría hizo un intento, pero son bastante disímiles. No solo son disímiles, hay incoherencias. Y de hecho, el trabajo de fusión que hizo el profesor Matus nos ayuda a demostrar las propias incoherencias que tenemos nosotros en algunos de los articulados, al respecto a que estamos provocando en algunos casos, o sea, estamos aludiendo, por decir algo, a responsabilidades a funcionarios del CEA u otros cuando ya están reguladas, o bien hay un cierto desconocimiento cómo funciona propiamente tal el servicio de evaluación ambiental, donde no es de buena primera, sino que se puede ir agregando información conforme se avanza en el estudio, que permite ir determinando las condiciones como para generar precisamente el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero no solo reiterar lo que dijo el presidente, sino valorar que el trabajo del que nos ha expuesto hasta ahora el profesor Matus, lo que nos presenta, nos ha permitido o nos permite ver, perfeccionar, buscar las incoherencias, avanzar entonces una legislación que no se encuentre con estas superposiciones o contradicciones y que de verdad logremos llegar al objetivo que nos proponemos. Entonces, yo no sé si eso deja suficientemente claro para que podamos avanzar, porque yo diría que ya que tenemos un texto, una minuta de texto refundido, trabajemos sobre esa minuta con el texto refundido y vayamos viendo, obviamente, lo que estamos de acuerdo para irlo aprobando. El senador Sandoval, David. Sí, no, solamente, como bien dice la señora Allende, yo lo único que estoy planteando es un tema absolutamente solamente de procedimiento y de reglamentación. Exclusivamente en ese ámbito está, toda vez que efectivamente lo de la aprobación se acordó en la sala, efectivamente, también votamos a favor, acogimos el planteamiento sobre ese particular, e incluso aún más, para mayor ahondamiento, para dejar sacar cualquier duda que tenga que ver con una situación de carácter personal, también voté a favor de la idea de legislar respecto al tema de delito ambiental. Ya tampoco estoy inhibido en ese proceso, y también estimo razonable
proceder a esa instancia. Por lo tanto, solamente con este tema, porque para mí, simplemente, presidente, una figura nueva que no me había pasado en ninguna otra comisión solamente, y quiero saber las bases reglamentarias que están contenidas en esta decisión solamente. Presidente, ¿puedo aclararle? El artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala que la Sala, a propuesta de la comisión respectiva, podrá refundir 2 o más proyectos de ley radicados en esta Cámara, siempre que todos se encuentren en el primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa. En cuanto sea posible, se consultará a sus autores. Eso es lo que dice. Perdón. De todas maneras, yo creo que lo importante es entender que la propuesta de Jean-Pierre Matus, más allá de los pergaminos académicos que tiene, no es pétrea, es una propuesta sobre la cual, es un chasis sobre el cual vamos a trabajar solamente. Entonces, yo le propongo opiniones a los senadores y senadoras de cómo continuar, porque lo que podríamos hacer es... Bien, el tema. Yo, por favor, no quiero que se quede una discusión de forma. ¿Ya? Lo que pasa es simplemente que me pareció, porque habíamos salido un montón de comisiones y son los secretarios de comisiones, son los secretarios de las comisiones, ¿verdad?, los que tienen en sus manos la elaboración de esta fusión, de tomar estos antecedentes. Eso es la única situación que está en duda, nada más que eso. Senador, efectivamente son los secretarios quienes tienen que tomar esta labor cuando se lo piden. Pero en otras oportunidades, yo he visto en esta misma comisión y en otras, que vienen expertos, a los cuales la comisión les encarga cosas. Me acuerdo en el proyecto del SVAP, se juntaban los asesores de los senadores para ver una materia fuera de la Secretaría de la Comisión y llegaban a un acuerdo político sobre determinadas materias y después las presentaban en la comisión y se votaba. Asesor permanente, yo no sé si sea la expresión, pero me da la impresión, es un encargo, como lo hacen en la Comisión de Constitución, cuando le piden a un jurista que vea una determinada materia, que vea la constitucionalidad de algo, también se lo pueden encargar al secretario. La comisión optó por otro camino en esta oportunidad. Eso es cuanto puedo informar. Bueno, entonces yo lo que les propongo es que revisemos esto. Yo por lo menos tengo varias ideas que a partir un poco del texto se me han ido planteando también y que las quisiera después en la discusión en particular, artículo por artículo, ir también colaborando a mejorar lo que nos presenta Jean-Pierre Matus. Entonces, si quiere podemos hacer una revisión general del articulado. Jean-Pierre podría hacer un nuevo planteamiento y después podríamos ir artículo por artículo mirando cómo podemos ir evaluando cada una de las propuestas y si hay interés en incorporar otros elementos que no estén incorporados. No sé, Jean-Pierre, si quieres te damos la palabra, ¿le parece, senador? Rafael. Sí. Solamente por el tema reglamentario, está en la línea del senador Sandoval. Y también yo creo que la propuesta del profesor debiéramos hacerla parte nuestra, o sea, para poderla trabajar como que nace de un parlamentario, cosa que hasta el día de hoy esa figura no existe. Y también incorporar cosas que estaban en el proyecto del Ejecutivo que yo no lo veo tan claro, que no solamente es sancionar monetariamente a los infractores, sino que también hacer la reparación ambiental que corresponde, que quizás para mí es mucho más importante que la sanción en sí, porque de lo contrario vamos a meter preso a las personas y el daño ambiental va a seguir vigente y el Estado se va a tener que hacer cargo de posteriormente colocar los recursos para hacer ese saneamiento. Entonces, yo creo que hay que conjugar las dos cosas, primero reparar, posteriormente la sanción, de lo contrario no va a tener el fin que andamos buscando con esto, digamos. Presidente, gracias.
Isabel, yo creo que podíamos hacer es tomar la decisión de usar el texto refundido como texto formal y sobre ese texto trabajar las propuestas para ir mejorándolo, incorporar aspectos como lo que señala Rafael y otros que cada senador o senadora. ¿Les parece que aprobemos eso? ¿Eh? Entonces lo vamos a votar. ¿Ya? Lo pongo en votación, si es unánime, lo votamos formulado. Ya, lo aprobamos. David. Presidente, perdóneme, pero yo estuve viendo los dos proyectos. Del Ejecutivo se consideró un solo artículo de la propuesta del Ejecutivo, uno solo. Por tanto, yo sugeriría antes de votar, mejor escuchar la presentación formal del tema y después de eso veremos si estamos de acuerdo, pero no, yo no me hago parte de un proyecto, ¿no es cierto?, del cual no tengo mayor participación. Jean-Pierre, te damos la palabra, hagamos una presentación del proyecto nuevamente y después lo pondremos en votación y cada senador o senadora votará en función de su legítima visión que tenga respecto a la materia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. El proyecto que recibieron, entiendo con la citación ahora, corresponde básicamente al texto que se presentó hace un buen par de semanas con el comparado, con significativas mejoras, creo yo, que se hicieron en el intertanto. Primero, en la misma presentación del texto general, el don Pablo Ortiz, que es asesor de la señora Allende, hizo unas indicaciones que se tomaron en consideración en lo que era pertinente. Y el señor Cach, que estaba trabajando con la señora Rincón, y el señor Guzmán presentaron propuestas de mejoramiento del texto, algunas muy significativas que se incorporaron. Lo más significativo del cambio del texto que se había acompañado a la citación con el que se presentó la última vez es que en el artículo primero se estableció únicamente el delito de contaminación, dejando fuera las agravaciones potenciales, de tal manera que quedara un delito específicamente de daño ambiental consistente en la contaminación más el peligro, que quedó como nuevo artículo 9, detrás del ya existente contaminación más daño a los recursos hidrológicos, el ya existente 291 mejorado, que es contaminación más daño a la flora y la fauna y al abastecimiento de la población, y quedó entonces un nuevo delito. Al hacer esto, entonces el artículo primero se reduce considerablemente y queda solamente como un delito de grave contaminación, y el artículo segundo queda como delito de grave contaminación culposa. En el artículo tercero, todas las personas que participaron presentaron observaciones para precisar el texto. Todas esas observaciones se tomaron en cuenta sobre la base de la observación del señor Rosen, que era más adecuada técnicamente, dado que recoge, en una de las propuestas del proyecto es no darle la espalda a la ley ambiental vigente, sino tomarla en cuenta en todo lo que sea necesario, recoge las particularidades de la ley ambiental nacional, salvo eliminar los santuarios de la naturaleza como objeto especial de protección, porque, como dijo don Pablo Ortiz, realmente no son exactamente parte de nuestro sistema de protección ambiental, sino unos recintos privados que tienen una regulación especial, pero que no tienen las mismas características del resto de los objetos protegidos, los parques naturales, etc. Después, en el artículo 4, se estableció la precisión que todo el mundo había pedido durante las discusiones sobre qué era exactamente sobrepasar una norma ambiental. Y esa precisión sobre qué es sobrepasar una norma ambiental la propuso el señor Rosen, tomando en cuenta las distintas formas en que se establecen las normas ambientales, y se llegó a un acuerdo, porque casi todos estaban de acuerdo con ello, de eliminar la referencia a las normas de calidad, dado que estas, o en general nunca se sobrepasaban, o se entendía que tienen otras funciones, o quedaba de alguna manera discordante con lo que se pretendía que era un delito de contaminación sobre fuente única. Y entonces un delito de contaminación sobre fuente única va basado en las normas de emisión. De esa manera queda el título primero con delitos de contaminación, que era uno de los acuerdos de la comisión en los cuales se hizo el proyecto. Delito de contaminación pura, con una agravación por el objeto al que afectaban, con una regla de nuevo especial para evitar el castigo de la bagatela, que es una regla que venía en casi todos los proyectos, y además viene de nuevo con una
aplicación, por decirlo así, técnica del señor Guzmán Rosen, que permite precisar las posibilidades de excederse persiguiendo cuestiones que son puramente bagatelas. De esa manera, en el título segundo aparecen los delitos de daño ambiental. El primero, los delitos de daño ambiental, no está regulado en el proyecto de ley, sino que se reconoce como tal, que son los delitos de contaminación de aguas que ya tenemos. También se conocen como delitos ambientales, ahí se reconoce la pesca ilegal, la pesca no reglamentada, el tráfico de residuos peligrosos, que está ya en la ley de tránsito, en la ley 20.920 también, y la destrucción de bienes nacionales, de monumentos naturales. Este es para darle aplicación a las reglas especiales del proyecto a esta figura. En el artículo 7 se modifica el artículo 291 del Código Penal para hacerlo compatible con lo que ya se aprobó y está publicado desde enero de la ley de contaminación de agua, y entonces tiene el mismo fraseo, los mismos requisitos, pero en vez de tratarse de contaminación de agua, se trata de contaminación en general que pone en peligro la salud animal vegetal o el abastecimiento de la población, que es el actual bien jurídico del artículo 291. Y entonces se propone también un delito culposo para daños a monumentos nacionales, que no existía, para darle consistencia a todas las figuras, y un nuevo delito que está ahí para agregar como artículo 9, que es la misma figura de, con infracción a la reglamentación vigente, a los permisos que se tiene, contaminar y poner en peligro la salud de la población, que es el caso del artículo 9 que se inicia. Después, en el título tercero, vienen los delitos de burla al sistema ambiental, que viene especificado de nuevo con una denominación particular que propone el profesor Rosen, que precisar que nosotros tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental y un sistema de seguimiento y fiscalización, y se pone ahí como título. Se hace un pequeño cambio en el fraseo del artículo 9 para que quede exactamente correspondiente a las distintas instancias en las cuales hay aprobaciones o desaprobaciones, etcétera. Se elimina la palabra incompleto de la presentación de documento para evitar esto que decía la señora Allende, que se empezara a presentar querellas con la presentación de una solicitud de evaluación de impacto ambiental o de un proyecto, etcétera. Se eliminó esa palabra y de esa manera se evita ese problema. Y en el artículo 11, que es el artículo que se refiere a los delitos funcionarios, se hizo también una mejoría para precisar que el delito se comete solo en los casos en los cuales los funcionarios tienen una obligación determinada de aprobar o rechazar, es decir, cuando existe una norma precisa. Nosotros sabemos que existen varias situaciones en que los funcionarios pueden usar la discrecionalidad, y respecto a la discrecionalidad no puede haber delito, así que eso se trata de aclarar. Y para dar una protección ecuánime a todo el mundo, se aclara también que la arbitrariedad en este caso, es decir, infringir directamente una norma que prohíbe o permite, tanto para aceptar como para rechazar un proyecto, se puede considerar un delito, que es una forma de prevaricación administrativa. Y esa indicación, entonces, también está en la propuesta nueva, por decirlo así. En las disposiciones varias, una de las críticas que se hizo al proyecto que se había presentado anteriormente era que no precisaba exactamente en qué casos iban a ser responsables los directores de empresa. Bueno, entonces se propuso sustituir ese artículo por uno en el cual se explica los casos en los que son, aparte del artículo 15 del Código Penal, los casos en los que se pueden hacer responsables los directores, que son los mismos casos en los que se hacen responsables a los funcionarios públicos por tortura. Es decir, no por haber torturado, sino por ordenar, consentir y no evitar cuando saben que está sucediendo un daño ambiental o una grave contaminación, que son las situaciones, es el mismo fraseo del artículo 150, letra A, y se propone de esa manera precisar el texto para que no queden dudas sobre qué exactamente consiste la participación de los directores y los gerentes de las empresas. Después se mantiene la regla general de imputación a las personas jurídicas, lo cual es el principio de prevención. La regla general de que cuando se imputan a las personas jurídicas estos delitos, las personas jurídicas tienen la obligación de establecer planes de prevención, modelos de prevención de delitos, y esos son los modelos que se propone que se sigan. Finalmente, dado que es la superintendencia la encargada de sancionar la burla directa del sistema, es decir, realizar un proyecto sin presentarse a la superintendencia, al sistema de evaluación de impacto ambiental, o modificarlo sin esa presentación, solo se establece un agravante para los casos en que estos delitos se produzcan en estos casos. Es decir,
un delito ambiental que se produce cuando la persona ni siquiera se ha presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental o no ha presentado la modificación que corresponde, no se considera un delito independiente, sino una agravación de los delitos de contaminación o de daño especial. Finalmente, se establece una regla para que se impongan ciertas penas accesorias que no vienen precisamente establecidas en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, y se establece una regla que permite el ejercicio de las acciones penales a los particulares en estos casos sin perjuicio de la jurisdicción civil que ya existe en el artículo 53 de la ley 19.300 y de las sanciones administrativas. ¿Por qué está esta regla? Porque efectivamente este es un proyecto de delitos y no de infracción administrativa. Las infracciones administrativas deben correr por su propio curso y en su propio curso aparece la reparación, aparecen todas las implicaciones del trabajo de la superintendencia. Este proyecto de ley se plantea para casos en cuales el trabajo de la superintendencia o resulta de alguna manera insuficiente porque es una muy grave contaminación o porque esa grave contaminación ha afectado a las personas, a los recursos hidrobiológicos o a la salud animal y vegetal y al abastecimiento de la población. Y en esos casos el plus no es una sanción pecuniaria, sino la sanción penal y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Para la superintendencia se mantienen todas sus prerrogativas, no se hace ninguna modificación de las prerrogativas de la superintendencia y por eso es que aparece en el proyecto como que no se recogen muchas de las cosas que hay en el proyecto ejecutivo, porque buena parte del proyecto ejecutivo tenía aspectos orgánicos que, dado que este proyecto se planteó por la Comisión para refundirlo como un proyecto de legislación penal exclusivamente, solo se mantienen las disposiciones de carácter penales. Y en eso consiste el proyecto que se ha presentado y que vendría siendo como el refundido. Hay algunos todavía aspectos técnicos que son importantes de discutir y que yo creo que tienen que saber. Hay un problema un puro problema de una palabra en el texto que se le presentó que dice, lo voy a decir porque no me equivocarme, no dice la palabra detrimento en el artículo 3º, que debería decir disminución, detrimento o menoscabo, que son las palabras exactas que usa la ley 19.300, que se puede aceptar inmediatamente, y usa la palabra irreversible en vez de irreparable, que es la palabra que usa la ley 19.300, que son dos cuestiones de palabra que para empezar la discusión ya se sabe que tienen problemas que se debieran mejorar. Y en cuanto a lo más importante es determinar el quantum de lo que es grave contaminación. Nosotros tuvimos la observación en la comisión anterior del señor Pablo Ortiz de que un 50% parecía un poco excesivo. Es lo que nosotros proponemos como base para una discusión, pero naturalmente es una decisión política, como yo se lo dije en alguna de las ocasiones. Hay un momento en que tenemos que decidir si se conduce a 120, a 140, a 110, etcétera, y esa es una discusión política. Hay un momento en que los representantes de la población tendrán que decir cuánto es la contaminación tolerable, y esa es una discusión que como simple profesor no me corresponde, pero esa es nuestra propuesta, entendiendo que ya son suficientemente estrictas nuestras normas de emisión. Eso es, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, a mí me parece un trabajo bastante serio y un esfuerzo bastante grande que tengo que partir por reconocer y agradecer como comisión, porque no es fácil. Yo entiendo lo que ya se dijo, así que no me voy a repetir. Obviamente la Secretaría de la Comisión puede hacer tratamos de hacer, me acuerdo, un cierto comparado, pero es distinto, porque aquí estamos entrando directamente a los contenidos, al fondo, y no es menor, digamos, hacer este ejercicio de tratar de ver justamente la coherencia que tiene que existir entre las distintas mociones y a lo que apuntamos, e incluso el mensaje del Ejecutivo. Yo creo que no solo quiero valorar el trabajo que ha hecho el profesor Matus, sino que yo propongo que esta comisión lo votemos en general y obviamente al verlo en particular vamos a empezar a ver las observaciones que cada uno de los senadores o senadoras puedan tener al respecto y ahí vamos a ir viendo artículo por artículo. Eso es todo, presidente. Sí, por su intermedio, presidente, preguntarle al profesor Matus, ¿cuál es la labor de la superintendencia en todo esto? Porque estamos yendo bien a los tribunales y que me parece bien si los delitos están ahí, pero pues la superintendencia tiene que tener un rol antes, digamos, de esto, de poder detectar el delito, denunciarlo,
y también buscar los temas correctivos de lo que ello ocurra. Entonces me gustaría saber desde su punto de vista, en la medida de lo posible, si usted me puede explicar cuál es el rol de la superintendencia en esta ley. Por su intermedio, señor presidente, en el proyecto original, el rol del gobierno, porque hay varios proyectos, pero en el proyecto original del gobierno, el rol de la comisión, de la superintendencia, consistía en presentar las querellas, después de presentarse ante el Tribunal Ambiental y obtener una sentencia condenatoria. Ese era básicamente el esquema. Ese esquema estaba pensado en la base de debemos evitar el castigo de la bagatela. Debemos evitar que se transforme la protección del medio ambiente en una lucha intestina de la empresa, una forma de atacar la libre competencia por la vía de los delitos ambientales. El problema que tiene eso está bastante consabido. El mismo proyecto del gobierno lo reconocía de alguna manera indirecta, cuando establecía reglas para que el Tribunal Ambiental actuara más rápidamente, que no tienen que ver con delito ambiental, pero lo que quería decir es, mire, ya sabemos que en realidad esto se demoran como 3 años en un proceso, y sabemos que después de esos 3 años probablemente no tengamos sentencia, etcétera, entonces apurémoslo un poquito. Esa idea de evitar el castigo de la bagatela en todos los otros proyectos viene traducida de otra manera. ¿De qué otra manera viene traducida? Viene traducida en el sentido estricto de determinar qué consideramos nosotros bagatela. No queremos que los carabineros estén acusando por delito ambiental a la persona que hace un asado el día de restricción, no queremos que se esté pasando por los tribunales penales a las personas que infringen ¿cómo se llama?, el dígito del día de la restricción vehicular, no queremos que porque una persona puso más ampolletas a la que le correspondía y hay una infracción a la norma lumínica en la 4ª región, las personas vayan presas. Esa regla está en el artículo 5º. Y la función que cumplía la Superintendencia del Medio Ambiente como mecanismo para evitar el castigo de la bagatela, entonces está, en este caso, superada, o dicho de alguna manera, está reemplazada por la función que cumple la disposición del artículo 5º, que permite los mismos efectos. La cuestión de si con esto se limitan facultades a la superintendencia, ninguna. En el proyecto no viene ninguna disposición reglamentaria sobre las facultades actuales de la superintendencia. La superintendencia actualmente tiene todas las facultades para supervisar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, el cumplimiento de sus propias resoluciones cuando impone una fiscalización, y eso queda completamente en pie, sin ninguna alteración. Es más, con una regla como la que se propone para la grave contaminación, que aquí un 50% por sobre la norma de emisión, todo exceso que no alcanza el 50% queda entregado a la superintendencia. Ellos tienen que hacerse cargo de la prevención y es de esperar que estos delitos se apliquen lo menos posible y que la superintendencia actúe antes. Lo mismo sucede con el caso de la actuación fuera del sistema. En la actuación fuera del sistema, que son los casos que más contaminación producen. Dado que la ley actualmente considera eso una infracción susceptible de ser perseguida por la superintendencia, se mantiene esa regla sin alterarse y solo se toma el hecho de actuar fuera del sistema como agravación cuando eso va acompañado de grave contaminación o grave contaminación y daño a los bienes jurídicos especialmente protegidos. Y entonces, de esa manera, todo lo que tiene que ver con contaminación, es decir, emisión más allá de lo permitido, que es nuestra regla legal, queda entregado en 2 niveles, por así decirlo. El primer nivel, la emisión más allá de lo permitido en términos normales o básicos, sigue en pie con la superintendencia solo cuando llega a un nivel que además es muy perceptible. O sea, nosotros proponemos 50% en casi cada norma de emisión, sobrepasar el 50% es muy perceptible. Solo en esos casos es delito, pero no se afecta la facultad de la superintendencia. Así que la superintendencia puede seguir actuando con su procedimiento y sus sanciones. Y respecto de los bienes jurídicos relevantes, los recursos hidrobiológicos, la salud animal y vegetal, el abastecimiento de la población, la salud de la población, en las disposiciones legales que ahora existen, esas no están vinculadas a la superintendencia. En las disposiciones legales que ahora existen son la Ley General de Pesca y las disposiciones sobre tráfico de residuos peligrosos, donde se han aprobado disposiciones en las cuales no es solo la contaminación, sino la contaminación más el peligro para la población o para el bien jurídico protegido particular, los bienes hidrobiológicos, lo que determina el delito, y entonces por eso se separan y son delitos especiales de daño ambiental. No sé si me puede explicar. Secretario, le damos la palabra.
Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión y al profesor Matus. Solo decir que, ahora también escuchando al profesor Matus respecto a la idea matrices del proyecto del Ejecutivo con respecto a los otros proyectos de ley, efectivamente nosotros contemplamos el paso previo por los tribunales ambientales, dado que una de las ideas matrices no era el tema de la bagatela previamente tal, sino que era establecer que previo al ejercicio de cualquier acción penal se reparara el daño ambiental en la sede que corresponde, que es los tribunales ambientales. Y también el efecto que genera eso es evitar decisiones contradictorias, que es un problema que yo veo que el proyecto o el refundido que se propone todavía tiene, porque en definitiva cuando dice quién es el que determina si se aprobó, por ejemplo, en el tipo de las comisiones de evaluación, si se aprobó contra la normativa ambiental un proyecto o se rechazó también contra la normativa ambiental, en este caso le estamos pasando la determinación de esa legalidad o ilegalidad del actuar de la administración a un tribunal penal, cuando nosotros ya a nivel país, a propósito de la reforma del año 2010, ya hemos establecido que sean tribunales especiales los que hagan el control de legalidad de los actos de la administración, que son los tribunales ambientales. Entonces, en ese sentido, hay un problema, porque escuchando lo que decía la misma secretaria antes con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, es que la refundición siempre en la medida se puede generar en la medida que se respeten las ideas matrices de todos los proyectos. Y ahí encuentro yo que existe una diferencia importante. Yo no he estudiado a cabalidad todos los otros 10 proyectos que hay, pero respecto a la que se propuesta en el refundido y la idea matriz del gobierno, que era evitar las decisiones contradictorias de un tribunal especializado con las de sede penal, todavía sabiendo que podría pasar perfectamente que alguien sea condenado como delito en sede penal y el tribunal ambiental determine que el actuar de la administración fue legal. Entonces, en la práctica lo que significa esa idea es generar estas decisiones contradictorias o matar un poco al tribunal ambiental como sede donde se tiene que discutir la legalidad o ilegalidad de los actos. Entonces hay que hacer, creo yo, conversar de mejor manera en el proyecto ambas sedes, porque quien hace el control de la legalidad de los actos no es el juez penal, sino que el juez especial que hemos establecido como tribunal ambiental en sede contencioso administrativa. Eso no es. Sí, no, pero solo señalar antes para la historia de este proceso, que nosotros recibimos a distintas instituciones y expertos y académicos y nadie, yo no escuché a nadie, ni siquiera el representante de la superintendencia que validara el proyecto del Ejecutivo. Si finalmente, ¿cuál es el tema que tenemos acá? Son visiones, pero esas visiones, cuando fueron discutidas, tanto, y no estoy hablando solo del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, sino yo diría que todos los académicos y expertos, todos refutaron la tesis, la mirada y el enfoque que había planteado el Ejecutivo. Yo diría que fue casi unánime. Y evidentemente que no se podía condicionar la acción penal justamente a decisiones de instituciones que muchas veces, por distintas razones, no han actuado incluso cumpliendo las propias normas y el interés público de la defensa del medio ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es al máximo hacer que se genere una capacidad de conversar de las distintas normas. Bueno, y eso es un poco lo que hemos intentado hacer. Evidentemente también hay aspectos de la propia superintendencia. Cuando la propia superintendencia establezca ciertos planteamientos, eso también va a modificar la acción penal. Eso está establecido en el proyecto. Entonces, le quiero dar la palabra a Jean-Pierre Matus. Señor presidente, solo para hacer una precisión técnica, el artículo 228 vigente del Código Penal. Dice, lo voy a leer porque si no... El que desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo, incurrirá las penas de suspensión del empleo en grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Si la resolución o providencia es manifiestamente injusta la adhiere por negligencia o ignorancia inexcusable, las penas serán suspensión en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Este delito existe desde 1874. Y es un delito, al igual que la prevaricación judicial, se llama prevaricación administrativa, que está para los casos extremos, los tribunales así lo han considerado. Este delito va a existir, o sea, existe hoy en día,
y va a existir con independencia de que existe este proyecto. ¿Qué hace el proyecto? El proyecto precisa el caso en el que este delito se comete tratándose de la infracción ambiental. Es decir, un caso que la persona conoce una norma, que la norma le dice esto sí, esto no, cumple o no cumple. Y la persona sobre esa norma no cumple o cumple. Es un caso extremo para precisar y garantizar al mismo tiempo, tanto al administrado como a la administración, que las decisiones que la ley le entrega de carácter discrecional no van a ser objeto de persecución penal. Si ustedes se fijan en el fraseo del actual artículo 128, eso no es tan así porque el fraseo habla de manifiestamente injusto. Y esto puede dar lugar a diversas interpretaciones sobre lo que sea injusto y lo que sea manifiesto. Y esa es la razón por la cual, dado que tenemos un sistema, se prefirió establecer esta regla. El argumento que en principio uno puede decir que es razonable del Ejecutivo en orden a que primero lo revise el Tribunal Ambiental sería como decir, bueno, dado que existe el recurso de casación en el fondo, nunca va a haber prevaricación judicial. Pero la prevaricación judicial puede existir, con o sin recurso de casación en el fondo. Dado que la idea de que se pueda recurrir o establecer la legalidad y la ilegalidad es independiente del delito que se cometa. Y esa es la filosofía general de esta propuesta, en la cual se deja completamente intactas todas las facultades del sistema administrativo y se separa del sistema penal. Lo mismo que hizo este Senado cuando separó el sistema administrativo, Cernapesca y todo su sistema de prevención y persecución del delito de contaminación de agua causando un daño a los recursos hidrobiológicos. Es la misma filosofía que se aplica. Y evidentemente habrá formas de mejorar los aspectos que se quieran ver potencialmente peligrosos, no peligrosos, sino que equivocados, etcétera, porque no hay nada que no sea equivocado en la obra humana, eso lo aprendí hace mucho tiempo, y sobre esto no hay nada en la que uno pueda decir vamos a dejar la sangre en esto, pero como yo entiendo que lo importante es perfeccionarlo, y ustedes pueden ver que en este mismo trabajo se ha intentado perfeccionar todo lo que se ha podido, y seguramente en todo lo que se pueda seguir perfeccionando será este trabajo que le corresponde al Congreso. Una consulta, cuando en la hipótesis de la acción penal, de un fiscal que investigue, ¿cómo podemos evitar que la Fiscalía puede llegar a acuerdos con aquellos que cometen infracciones que no consideren aspectos propiamente ambientales? ¿Podría ocurrir eso o cómo lo resguardamos? ¿Cuál es tu opinión de eso? Bien, bueno, nuestro sistema procesal penal establece diversas salidas alternativas. Esa salida alternativa, contra lo que apareció en algunos medios, suponen acuerdos. Así funciona, no funciona de otra manera. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador cuando ha querido evitar los acuerdos? Por ejemplo, tratándose de violencia intrafamiliar, hay una regla especial que dice no se admitirán los acuerdos reparatorios en esta materia. Tratándose de delitos funcionarios, hay una regla especial que dice no se admitirá la suspensión condicional en esta materia. Esas son acuerdos que se pueden adoptar o no se pueden adoptar, pero no impactan en el hecho de el tipo penal, la sanción que será, sino en cómo se admite la persecución en cada caso en particular. Y claro, es una cuestión que tiene fácil resolución técnica, por decirlo así, pero que hay que adoptarla como una decisión política, y si se adopta esa solución política, tiene una solución técnica. El problema, por ejemplo, que podría hacer es que se suspenda penalmente y por la vía de la superintendencia no se sancione nunca. O uno podría suponer condiciones para la suspensión. Por ejemplo, decir, para la condición suspensión condicional, la condición es que se haya aceptado un plan de reparación dispuesto por la superintendencia. Y eso se puede poner como una condición especial para esta clase de delitos. Y se pone y ahí juegan los dos, que es la forma más fácil. Y los acuerdos reparatorios yo no los tocaría, porque las personas naturales que sufren estos daños, lo primero que necesitan es una salida para ellos. Pero cuando son daños a la sociedad, la grave contaminación, tan igual, yo creo que ahí uno podría hacer esta regla de suspensión condicional y vincular de esa manera el trabajo de la superintendencia con el trabajo de los jueces penales.
Presidente, sí, justamente esa era una de las ideas matrices del gobierno, era que nosotros preferimos, no me acuerdo, alguien aquí lo acaba de señalar, más que la sanción penal, primero la reparación del medio ambiente dañado, y para eso se ejerce una acción actualmente ante los tribunales ambientales, que son tribunales especiales, que condenan a la reparación y que además establecen cómo se ha de reparar el medio ambiente dañado. Por eso nosotros pensamos que la lógica era que primero por sentencia judicial del Tribunal Especial se estableciera la obligación de reparar para luego perseguir la responsabilidad penal justamente con el objeto de que no se acordaran medidas de reparación como salida alternativa, que es lo que ha pasado muchas veces en sede penal, que dejan en manos de un fiscal que no es necesariamente especialista en materia ambiental la reparación del medio ambiente dañado, que es lo que en materia internacional y en todo el ordenamiento jurídico siempre se recomienda. Ante las acciones de daño ambiental, lo primero que se debe perseguir es la reparación y luego, posteriormente, es la punición del acto. Por eso mismo, nosotros pensamos que esa idea de exigir que primero se ejerza la acción de reparación ante los tribunales ambientales salvaguarda un poco el interés colectivo en la materia. Y segundo, que supeditarlo, por ejemplo, la aprobación de un plan de reparación ante la Superintendencia de Medio Ambiente tiene un problema, que es que ahí solo pueden intervenir, o sea, la capacidad de intervención de la ciudadanía es menor en sede administrativa que la que se da actualmente por ley a través del artículo 53 de la 19.300 para la reparación del medio ambiente dañado, que puede ser cualquiera directamente afectado, el Consejo de Defensa del Estado o incluso la municipalidad. En cambio, ahí va a ser solamente el infractor frente a la superintendencia y quienes hayan formulado la denuncia y tengan el carácter de interesado en el procedimiento. Por eso creemos que, en definitiva, en materia ambiental se restringe la participación al establecerlo tan libremente en materia penal, y creemos que, asegurando que el Tribunal Ambiental sea quien determine que se debe reparar y cómo se debe reparar, salvaguardar la posibilidad de una salida alternativa que no satisfaga a plenitud la reparación del medio ambiente dañado. Bueno, mira, antes de dar la palabra, Isabel, yo creo que el proyecto de ley tiene, el delito, la sanción penal tiene un rol fundamentalmente preventivo, para mí. O sea, es muy distinto tener una legislación donde los encargados de proyectos y los gerentes y los propios funcionarios sepan que eventualmente pueden estar sometidos a un delito. Yo te aseguro que va a cambiar totalmente la fisionomía, la forma en que se aprueban los proyectos y la forma en que se llevan adelante los proyectos. Y eso tiene una dimensión preventiva que es fundamental. Yo diría que para mí eso yo lo consideraría como uno de los elementos centrales, porque las leyes son instrumentos, son señales de sociedad, ¿te das cuenta? Tal vez, ojalá nunca ocurra la sanción y el delito, pero lo que estamos haciendo es generar una prevención. Ahora, yo creo que durante la tramitación podremos incorporar, como lo decía Jean-Pierre, algunos aspectos que nos permitan, además de la acción penal, poder reparar. Pero lo que yo considero muy delicado es supeditar la acción penal a otro tipo de situaciones, porque en definitiva sabemos lo que va a pasar. Nunca va a haber sanción a situaciones muchas veces graves que ocurren. Bueno, y ahí, por eso hay un problema de criterio y de filosofía que está detrás de cada una de estas iniciativas. Isabel. Bueno, era un poco en la misma línea, presidente, por eso solicité la palabra, porque a mí me parece que obviamente que es importante llegar a un grado de reparación del daño causado, sobre todo si estamos hablando de un daño grave, pero evidentemente que nosotros buscamos justamente un efecto disuasivo. Y esto se logra solamente si uno tiene una figura, como la tienen otros países, que tiene que ver con delito ambiental. Y si usted solamente va a ir, no es que solamente, pero va a ir primero al Tribunal Ambiental y va a lograr ahí que haya un determinado pronunciamiento y se termine generando un plan de reparación y después viene la acción eventualmente punitiva, la verdad es que yo creo que es como dar vuelta lo que es el interés prioritario. Yo creo que el interés prioritario que este país tiene que contar con una legislación que sea mucho más significativa a la hora de los actores que tienen que intervenir con diversos proyectos. Yo creo que si hubiésemos tenido, incluso en Quintero, Puchuncaví, la verdad es que dudo que alguna de las empresas hubieran actuado con la impunidad que de alguna manera hasta ahora han actuado. Yo creo que la habrían pensado un poquito más. Yo creo que es muy importante, esta es una diferencia muy sustantiva, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos claro lo que nos separa. Y yo creo que tiene que ver justamente con la línea que desarrolló el subsecretario. Yo creo que nosotros requerimos que en primera instancia nosotros legislemos lo que es delito ambiental, que va por esta línea, y obviamente en paralelo hay
actos administrativos que ya están regulados, que existen y que tienen sus atribuciones, que tienen que ver con la superintendencia, que fiscaliza la gestión ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que los senadores, cada uno de nosotros, tenga una posición al respecto. Por lo menos la mía, en ese sentido, es que nosotros debemos tener esta legislación que, francamente, haga tomarnos más en serio a la hora de contaminar con gravedad. No bagatelas, por eso que las dejamos de lado, no son cosas menores, estamos hablando de grave contaminación, un grave perjuicio y daño que evidentemente genera no solo hacia algunos actores, sino que puede ser a región completa o en definitiva al conjunto de la sociedad, porque todo esto le lleva una serie de otros elementos como es bien sabido, o sea, tiene que ver con salud, tiene que ver no solo con calidad de vida, tiene que ver con una serie de reparaciones, costos incluso, pero además también es un tema de credibilidad. Yo creo que en nuestro país, y estamos a puertas de tener uno de los eventos el evento más importante, digamos, en términos medioambientales, pero nuestra credibilidad hoy día no es una credibilidad que esté afianzada en la ciudadanía, particularmente justamente después de lo que ha ocurrido en zonas de sacrificio y cuando existen una serie de contradicciones. Y lamentablemente aquí, bueno, es mi opinión, por supuesto, yo veo al gobierno con claras contradicciones, porque por un lado quiere proteger el medio ambiente, pero por otro lado no es capaz de concurrir a la firma a pesar de haber sido un activo promotor del Tratado de Escazú, que es sumamente importante, el único tratado en toda América Latina y Caribe que tiene que ver con acceso a la información, participación y protección incluso de los actores ambientales. Entonces, obviamente que hay contradicciones. El gobierno dice y crea una mesa de descarbonización, pero si vamos a esperar a que del 2050, comillas, a lo mejor al 2040, francamente no es una señal, porque la señal que uno espera, por lo menos en la zona de Quintero Puchuncaví, es que hay algunas de las termoeléctricas de carbón que tienen 40 años de antigüedad y que deberá ser hoy, ni siquiera mañana, que debieran paralizarse y sacarse de ahí. Entonces, yo creo que la credibilidad es un rol importante, porque la diferencia en nuestro país con otros países que llevan más años, por supuesto, que han trabajado los temas ambientales con más tiempo que nosotros, que es relativamente más reciente, la diferencia es que en esos países la credibilidad es muy importante, porque una vez que se hace una evaluación, la gente está convencida que los organismos técnicos, que son técnicos evidentemente, pero también políticos, cuando llegan a una conclusión es creíble, tiene fundamento y la acatan. Lo que nos sucede acá es que tenemos la sensación, que no es solo sensación, existe una asimetría muy grande entre quienes presentan el proyecto y la posibilidad de quienes opinen sobre el proyecto, porque la asimetría existe. Cuando nosotros tratamos los tribunales ambientales, intentamos que se garantizara a las organizaciones que se ven afectadas, que tuvieran acceso a asesorías técnicas mucho más idóneas, porque a mí me ha tocado ver, y la verdad es que es completamente disímil, o sea, usted no puede comparar una organización de la sociedad civil, una junta de vecinos, lo que sea, cuando tiene un proyecto al frente donde tienen 30 profesionales de primer nivel que lo presentan y a veces incluso con un lenguaje que no es de fácil acceso. Entonces, no le podemos pedir a la ciudadanía cuando damos señales contradictorias, cuando tenemos zonas de sacrificio, cuando tenemos situaciones con las que hemos vivido, que tenga confianza. Entonces, aquí yo estoy argumentando un elemento adicional, que no es solo disuasivo, sino cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía. Y yo creo que una de las formas de recuperar la confianza de la ciudadanía es decir, mire, aquí va a haber incluso un delito penal. Por lo tanto, advertencia a futuro. Cuando se presente un proyecto, cuando haya que evaluar un proyecto, cuando se participe en relación a un proyecto, tengamos siempre en consideración las posibilidades que esto debe conllevar si hiciera información falsa o otras cosas que están presentes, digamos, en el proyecto, que es muy importante, o no se deja incluso a la propia superintendencia actuar con la necesidad que tiene que actuar, que significa el libre acceso a toda la información, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería argumentar esto, presidente, que me parece sumamente importante estos dos elementos. Disuasivo y recuperar confianza. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, al abogado Jean-Pierre Matus. Yo quiero coincidir con lo planteado en el sentido que contar con una acción legal, con una ley específica, efectivamente tiene un efecto disuasivo y preventivo, como se ha señalado.
Y el proyecto del Ejecutivo, yo diría que el punto que se cuestionó con mayor fuerza fue el monopolio de la Superintendencia de Medio Ambiente en la investigación. Entiendo que eso ya está resuelto y se recoge un poco en el trabajo que han realizado los abogados, pero hoy día en la discusión entramos a los tribunales ambientales. Y ahí yo solo quiero dar esta cifra. De acuerdo a la información pública, el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, desde el año 2013, el año de la instalación, a la fecha se han ingresado 40 causas por daño ambiental. De las 40 se han dictado 15 sentencias y de esas 15 sentencias, solo 9 se han acogido por daño ambiental. Y además está otra cosa que tiene que ver con la oportunidad, con el tema cuánto tiempo transcurre. Y finalmente lo que ocurre es que no podemos activar una acción penal, que es el objetivo, porque de no existir, vuelvo al inicio, no hay un efecto disuasivo, no hay un efecto preventivo, que creo que es el corazón de esta legislación. Y una legislación de esta naturaleza, además, creo que viene a reforzar la débil infraestructura medioambiental del país. Por eso, presidente, yo también quiero insistir que creo que la deberíamos votar en general. Y este tipo de temas ya superamos la discusión de la Superintendencia de Medio Ambiente, o sea, la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, entre otros actores que estuvieron en esta comisión, fueron súper claros en señalar que no daba el ancho y que menos cumplía con el propósito que se estaba discutiendo. Así que quiero proponer que yo creo que tenemos que votar en general e ir viendo, porque el ejercicio de haber refundido estos proyectos, más allá de las diferencias, creo que hoy día y quiero reconocer el trabajo también del equipo de Jean-Pierre, nos ha permitido avanzar, porque efectivamente el tema, por ejemplo, en el artículo 4, o sea, hoy día es grave contaminación. O sea, ya creo que ahí tampoco hay ambigüedades. Lo que estamos abordando es que más allá de lo que diga la ley de pesca, la ley de caza, la ley de bosque, en fin, la legislación específica respecto a algún tipo de daño ambiental, hoy día lo configuramos como grave daño ambiental y en ese sentido creo que es una buena señal. Y si el 50% de la norma para establecerlo no será parte de la discusión en particular. Gracias, presidente. David Sandoval. Sí. Muchas gracias, presidente. Valorar obviamente el esfuerzo del profesor Matus. Insisto, por favor, no está en discusión, ya que de repente a veces la interpretación o las palabras pareciera ser que van en sentido contrario. Yo solamente estoy viendo una materia reglamentaria que lo consultaré, ¿no es cierto?, en la instancia que corresponde, a ver cuál es la labor real que tiene la Secretaría en este trabajo de la comisión. A mí en lo personal, presidente, me parece que se pone en el debate, en el tapete, ¿verdad?, un tema que, dicho sea de paso, yo me alegro de las mociones tanto de los parlamentarios, como me alegro también del mensaje del Ejecutivo respecto a hacerse cargo de una realidad en la cual yo creo que aquí no hay dos lecturas, ya por su intermedio a la senadora Allende respecto a este particular. No hay dos lecturas, aquí estamos todos absolutamente de acuerdo en que hay que avanzar en materia de legislación respecto al delito ambiental. Ahí es un punto de un común denominador que probablemente ha sido uno de los pocos comunes denominadores que pudieran haber tenido las 6 o 7 mociones previas que se presentaron en esta discusión. No hay discusión sobre la necesidad y además sobre el acuerdo transversal respecto a este particular. Tal y así que en razón del mismo circunstancia, ¿no es cierto?, votamos en algún minuto la idea de legislar sobre este particular. Yo solamente quiero pedirle a la comisión que no me parece, ¿verdad?, que me gustaría, más bien dicho, para no hablarlo en negativo, que me gustaría a lo mejor que pudiéramos contar con un tiempo para madurar esta propuesta que se nos está presentando en este minuto por parte del profesor Matus, porque dicho sea de paso, incluso en lo personal, yo me había inhibido de presentar incluso observaciones a las que ya existían. Y si ustedes se fijan, no hay ninguna presentación de indicaciones respecto de ese proceso del lado nuestro, ¿ya?, cosa en el cual evidentemente tenemos materias que resolver al margen de algunas dudas operativas, como en la propuesta que se nos plantea acá, respecto de las sanciones penales en relación cuando se exista, ¿no es cierto?, la grave contaminación ocasional, y en el artículo 3 define cuándo son graves, el 50%, etcétera, ¿verdad?, y hay todo un procedimiento sobre ese particular. Está claro cuando hay un grave contaminación. Entonces, de repente surgen algunas dudas respecto a qué pasa con aquellas áreas en las cuales, por ejemplo, no existen normas en materia de emisión en relación a un delito, ¿ya? Contaminación del suelo, por ejemplo, o alguna contaminación en materia de olores, por ejemplo, que pudiera plantearse.
Entonces, me da la impresión como que deja fuera algunos delitos que pueden no estar contenidos, ¿verdad?, en ese ámbito, y que, por lo más dicho sea de paso, la propia superintendencia tiene algunas determinaciones respecto de alguna acción en ese ámbito, ¿ya? Me refiero, ¿verdad?, que cuando no está asociado a un incumplimiento normativo, esas sanciones no sé dónde van a quedar, ¿ya? Y que de repente se producen mucho en términos generales. Y yo creo que en ese sentido, presidente, me gustaría analizar evidentemente con todo el detalle que significa, y yo entiendo que la votación en general ya se hizo, no de este proyecto en particular. ¿Eso fue lo que le faltó a la campanita? Respecto de la necesidad de legislar en materia respecto de normar el delito ambiental, yo en lo personal estoy de acuerdo, ¿ya? No estoy de acuerdo, me refiero, no voy a votar yo hoy día un texto refundido que se nos está presentando sin hacer previamente, ¿no es cierto?, nuestro análisis pormenorizado del mismo, para que quede claro. Y lo último, presidente, si fuese posible, quiero abusar de este segundo que usted me da. Respecto a otro tema, se anunció no hace muchos días atrás, que me gustaría que pudiera acordarse, el término de la famosa interconexión del sistema eléctrico y el término de la conexión de Caletones por Paico. Lo recuerdo, presidente, porque aquí tuvimos a los dirigentes, comunidades, planteando sus inquietudes, y hace poco se anunció por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, el término de esta interconexión. Entonces me gustaría saber qué pasó, pudiéramos oficiar a alguien para que nos pudiera explicar. Pero respecto al proyecto en particular, me gustaría revisarlo, analizarlo, más allá de lo que resuelva democráticamente esta comisión. Sí, presidente, recogiendo lo que plantea el senador Sandoval, o sea, yo propongo que aprobemos en general, porque evidentemente que la discusión en particular requiere de todos nosotros un proceso de indicaciones, pero lo hemos revisado, creo que estamos en condiciones de votarlo en general, y en particular será parte del ejercicio que sigue de esta comisión. Bueno, mira, yo lo que creo que nosotros ya aprobamos, entre comillas, la idea de legislar sobre esto, pero faltó la campana, que la secretaria dice que no la escuchó. Ya. No, yo digo aprobemos esto porque igual vamos a tener que presentar indicaciones, tanto el Ejecutivo como cada uno de los senadores y senadoras van a poder avanzar, y todos los aspectos que no le parezcan los van a poder ya sea plantear que se eliminen, o pueden complementarlo o agregar. Entonces, para que podamos trabajar, yo propongo que lo aprobemos en la idea de legislar, y sobre este texto trabajemos y presentamos indicaciones y nos demos plazo de indicaciones, como dice David, para poder cada cual presentar aquellas visiones, opiniones que tiene también el Ejecutivo, evidentemente. Entonces creo que es lo que debiéramos hacer, si no vamos a seguir dando vuelta en esto. ¿No? ¿Les parece? Presidente, convalidemos la campana. Bueno. De Claro. Y con Sí. mucha campana para que nos... Y le voy a pedir un audífono a la secretaria. No, sí, yo oigo bastante bien. Lo que pasa es que no hubo votación. Sí, me tembló. Bueno, pero... ¿Cómo vota, senador Sandoval? A favor. Aprueba. Sí. Ya. Aprueba la idea de legislar, porque estamos en eso primero. Senador Proens. Apruebo. Senadora Órdenes. Por aprobar. Senadora Allende. Presidente. Ya, vamos a hacer doble clic. Eso es lo primero, aprobar la idea de legislar. Número 2, habría que votar el texto que está Defendido que nos han presentado. Senador Sandoval. Tiempo razonable. ¿Cómo voy a aprobar? Pero si ya aprobamos en general. Hay que aprobar un texto, porque son textos... Pero no aprobamos en general la idea de legislar con los proyectos que se presentaron. Yo estoy aprobando lo que en aquella ocasión faltó tocar la campana. Usted sometieron a votación en general, se resolvió y no se tocó la campana. Yo lo que estoy haciendo en este minuto, dándole... Mira, en realidad nosotros al aprobar la idea de legislar lo hacemos sobre un proyecto refundido. ¿No? Sobre el texto refundido. Lo que pasa es que ese texto refundido lo tuvimos que articular para que fuera una cosa coherente. Entonces,
Es lo mismo, yo digo, tomemos este texto y sobre ese texto trabajaremos y presentaremos las indicaciones. No quiere decir que uno tenga que estar totalmente de acuerdo con todos los aspectos del texto, como tampoco estaba de acuerdo con todos los aspectos de cada uno de los proyectos que estaban profundidos. Entonces, yo les pido, ya le hemos dado harta vuelta, aprobemos el texto y sobre eso presentaremos las indicaciones, porque solo vamos a alargar el proceso nomás, si no tenemos nada más que agregar, ¿no? El texto está, y ¿cómo se modifica? A través de indicaciones. Entonces yo les propongo que demos por validado también con la votación en la aprobación del texto y sobre eso. Ya, bueno, yo me abstengo, presidente. Ya. Entonces, ¿lo podemos decir que con la abstención? Rafael. Apruebo. Apruebo. A favor. Ya. Presidente. Perfecto, entonces tienen que hacer la indicación y todo eso. Lo que yo le quería pedir al presidente es que este proyecto y otro que estuvimos aquí 2, 3 sesiones, además tuvo un efecto bien importante, según anunció la propia Subsecretaría de Pesca, que tiene que ver con la salmonicultura en el canal del Beagle. Yo propongo que nos concentremos tanto en este como en el otro, porque si no vamos a ir picoteando distintas mociones. Yo lo que les propongo es que mañana sigamos con esta iniciativa, podamos verlo, pero además yo quisiera invitar, si les parece, al subsecretario de Pesca y a la directora de Sernapesca, porque creo que hicieron una acción muy importante, ¿no? Acogieron los planteamientos de la comisión, No renovar las 4 de no renovar las 4 concesiones. Creo que es importante y a mí me parece relevante que no solamente respaldarlo, sino valorar lo que hicieron e invitarlos a la comisión a presentar los avances o el quehacer que ellos desarrollaron en esta perspectiva. ¿Les parece? Entonces tendríamos las 2 materias mañana, eso es lo que quiero preguntar. No, es Sí, que yo pero estoy pidiendo cambiar la tabla, sí. secretaria, le estoy pidiendo al presidente y que con acuerdo de ¿Qué la tal? comisión para concentrarnos en el tema de la salmonicultura, problema. como en este, para ir avanzando de aquí a mañana, hay tiempo de revisarlo. Sí, pero ahí vamos a tener alguna modificación. Bueno, pero propongo concentrarnos en este y además si eventualmente podemos ver salmonicultura, pero concentrarnos en estos 2 proyectos. Y no sé, subsecretario, usted está permanentemente invitado también. Presidente, es que mañana yo tengo que exponer ante el directorio de la Fundación Chile para la celebración del convenio con la COP. Entonces no sé ¿Y si quién puede ir? asistir. ¿Alguien? Que sería el subsecretario subrogante. Sí. Déjeme ver. Ya. Y lo otro es que el texto final que acaba de presentar el profesor Matus, yo no tengo copia, no me ha hecho llegar copia, por favor, sí, porque para poder aportar a la discusión.